tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al día. Hoy nos vamos a desplazar hasta la Isla Baja de Tenerife para hablar de la actualidad del municipio de Los Silos, y lo vamos a hacer con la portavoz del Partido Socialista, que hace unos días daba una rueda de prensa para hacer balance de estos 2 años de gobierno del nuevo pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, un gobierno que acabó con 16 años de gobiernos socialistas en el municipio de Los Silos. Para hablar de todo ello hoy nos acompaña Inmaculada de León, a quien llevamos las buenas tardes. Inmaculada, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias a ustedes, sobre todo por invitarnos y por acercar, como digo, que siempre es difícil, ¿no?, la labor de la oposición, visibilizarla y ese trabajo que también es importante y de responsabilidad y fiscalización que estamos llevando a cabo en el municipio de Los Silos. En Los Silos te conocen más como Macu, ¿te puedo llamar Macu? Sí, así me conoce todo el mundo y para mí es hasta más cómodo. La realidad es que, lo decía un poco en la introducción, el Partido Socialista, después de 16 años gobernando, perdió en las últimas elecciones esa alcaldía. Al final fueron unos casi 400 votos, algo más de 300 los que perdieron, pero la clave fue ese concejal que pasó al Partido Popular y que propició, bueno, pues ese pacto de gobierno, que probablemente si se hubiera producido ese resultado antes, se hubiera producido antes ese acuerdo, pero la realidad es que al final perdieron esa alcaldía. No sé si también han hecho autocrítica de qué ocurrió en esas elecciones para esa pequeña pérdida de apoyo. Por supuesto, David. Yo creo que si no se hace autocrítica, yo creo que estamos abocados a cometer los mismos errores, ¿no? Como bien comentas, es verdad que se produce un cambio significativo en la agrupación socialista de Los Silos, quizás muy tardío de cara a las elecciones, y cuando Santi comunica, ¿no?, su decisión de no continuar y no optar a la candidatura del Partido Socialista, pues se abre un debate interno. Yo en ese momento era la primera teniente de alcalde del municipio de Los Silos y se genera un debate interno, ¿no?, para una proposición de un cambio, ¿no?, una propuesta diferente. Yo la verdad que me postulo por responsabilidad. Nunca pensé, sinceramente, posiblemente, presentarme a la alcaldía del municipio de Los Silos. Será que siempre fui esa segunda o tercera de Santiago Martín y en áreas también menos visibles, más de responsabilidad social, que siempre llevé. Y sí que es verdad que decido dar el paso. Es verdad que siempre en estas 2 últimas legislaturas fui también la portavoz del PSOE de Los Silos, y Santi contó con esa confianza para mí. Y eso, que a pesar, yo sí que me planteaba el hacer una remodelación, si se contaba con el respaldo de la agrupación, hacer un cambio profundo en el partido y evidentemente aunar posiblemente la experiencia, en este caso yo y Ángel Hernández, que eran los que continuamos, y empezar a incorporar a gente nueva, gente preparada, gente con ilusión, sinceramente hasta con que fuera crítica ante también los posibles errores cometidos en los 16 años anteriores, y sobre todo que sumaran para el municipio de Los Silos. Así nos presentamos con mucha ilusión. Creo que hicimos una campaña bastante digna pero quizás no fue suficiente. Creo que 16 años pues quizás pesaron, se asoció o no supimos quizás transmitir esa renovación, que creo que a lo largo de estos 2 años sí estamos demostrando que sí estábamos capacitados para liderar el pueblo de Los Silos, y se produce esas elecciones en las que, a pesar de ganar en todas las mesas electorales, de obtener más de un 40% de la representación del electorado silense, no pudimos gobernar. Y yo sí que lo decía en las elecciones: si no conseguíamos aunar el voto de la izquierda, del progreso, posiblemente nos íbamos a ver abocados a un gobierno de derechas del Partido Popular y Coalición Canaria. Vamos a hablar de lo que está haciendo este gobierno, de la visión que tienen ustedes desde la oposición, pero al fin y al cabo también es verdad que en todas las administraciones está pesando mucho los efectos de esta pandemia, y eso se nota también, por ejemplo, en materia económica, en los datos del paro. Lo digo para empezar por ahí, si le parece, porque estaba mirando los datos oficiales del último mes de mayo y encontraba con que no tienen una tasa de paro tan alta, están en el 30,6% en el municipio, con 609 parados en el dato oficial de mayo, tan alta desde el año 2013. Evidentemente esto está ocurriendo en prácticamente toda la geografía, pero ¿cómo se está viviendo esta situación? Y esta situación que al final deriva, lógicamente, en problemas económicos para muchas familias.
Es verdad que hemos vivido situaciones de paro, yo misma como responsable del área de empleo en la anterior crisis, llegamos hasta niveles de 700, 800 desempleados en el municipio de Los Silos, y es verdad que se nota, ¿no? Como creo que en casi todos los municipios. Yo siempre digo que Los Silos, si algo le ha hecho posiblemente, que a pesar que vemos que Garachico, por ejemplo, tiene una gran restauración, igual que tiene el sector no de restauración con más actividad. Sí que es verdad que si algo caracteriza a Los Silos y por lo que no ha tenido una caída en el paro tan brutal es el sector agrario. Principalmente nuestro sector primario es el que nos sostiene y que es bastante potente en el municipio de Los Silos, pero evidentemente que se ha notado. Lo que pasa es que, David, es sorprendente cuando se nota, pero se pierden recursos que precisamente van para ayudar a esas personas. Te hablo de programas de formación en alternancia por el empleo. Es la primera vez que el municipio de Los Silos no solicita programas de formación en alternancia por el empleo, y desde los años y los recuerdo muy bien porque era la responsable de empleo en las pasadas 2 legislaturas. Desde que existen esos programas siempre hemos contado con 2. Hicimos un esfuerzo brutal para tener aulas homologadas de esta materia, y eso significaba en el municipio de Los Silos a 40 personas posiblemente que salieran del desempleo, 20 por cada programa, y hemos visto que este año no solo no se ha solicitado, siendo el único municipio de la comarca que no cuenta con programas de estas características, se ha dejado pasar, y así pues programas de formación en alternancia por el empleo, programas de convenios del Plan de Empleo Social, que también se han perdido recursos. La gente se pone de baja, se va del proyecto porque consigue otra oferta mejor en el mercado laboral y no se sustituyen, y por lo tanto se devuelve dinero de esos recursos. Por otro lado, hemos visto también en el último pleno que en 3 meses se devolvieron 15.000 euros en ayudas sociales. Eso le quería preguntar, porque lo comentaba usted también en la rueda de prensa, 15.000 euros de proyectos y ayudas sociales. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Sí, cosas que sinceramente que no entendemos. Yo creo que los que hemos ostentado gobierno, y más en un municipio de las características que puede tener Los Silos, no se debe perder ni un euro. Es decir, todo lo que se deba devolver tiene que ser lo más justificado posible porque no haya posibilidad de gastarlo. Pero hemos visto como ayudas sociales para ayudas para escolares, para el inicio del curso escolar, pues han devuelto 2.000, 3.000 euros. Se ha devuelto ayudas hasta del mantenimiento de las oficinas comarcales de violencia de género. Nunca, desde que yo tuve la responsabilidad del área de igualdad, nunca se devolvió ni un euro. Es decir, siempre se gasta más de los 6.000 euros que te da el Cabildo Insular de Tenerife para el mantenimiento. Por lo tanto, me sorprenden de planes de empleo sociales. ¿Y cuál ha sido la respuesta cuando lo han planteado en el último pleno? La respuesta ha sido que, por ejemplo, en el caso de las ayudas de material escolar, nos comentan que es que no habían más niños, que no solicitaron. Algo que me parece sorprendente, es decir, no será porque no hayan escolares en el municipio, uno de los municipios que más colegios tiene, yo creo que por ratio de habitante, que tenemos tanto de secundaria como de primaria, donde me parece, lo que no puedes quedarte es publicitarlo en el Facebook y no hacer intervención en las familias, reunirte con los orientadores de los diferentes centros educativos, porque seguramente que hay familias que nunca han solicitado, porque nunca se han visto en unas circunstancias similares, pero este momento era diferente. Y a lo mejor no sabían que existía ese recurso para poderlo... Una falta de información quizás. Pero es curioso que diga eso, porque, y así me permite enlazar con otra cosa que quería preguntarle, porque en esa rueda de prensa usted insistía mucho en que este gobierno carece de liderazgo, que es un gobierno que parece un 2 en 1 por ese pacto Coalición Canaria Partido Popular, como que tiene 2 cabezas este gobierno municipal, pero después insistía que es un gobierno que gobierna también a golpe de redes sociales. O sea, que sí que maneja bien, en este caso, las tecnologías de la información, pero se ve que no lo hace como servicio público, sino como propaganda. Pero me refería a golpe de crítica. Es decir, no hay una planificación, no hay un organigrama, ni siquiera a la hora de hacer acciones. Es decir, alguien hace una crítica en las redes sociales de que un muro está en malas condiciones o algo similar, o que hay un barranco que no se ha limpiado o tiene demasiada maleza, y actúan
a las 2 semanas en ese tipo de acciones, pero no hay una planificación y una organización en los trabajos. Me refería a golpes de redes sociales en ese sentido. Sí que es verdad que en redes sociales, es decir, la primera teniente de alcaldesa y portavoz del Partido Popular, sí que se maneja más en ese ámbito, pero más populista, no de acciones, sino más de la foto. Parece en algunas ocasiones que todavía estuviera en la oposición, ¿no? Sacándose fotos en algunos eventos y no presentando proyectos interesantes para el municipio. Es decir, las publicaciones que se pueden hacer en las redes sociales es si se planta una planta en el jardín de la Plaza de los Hilos, que entiendo que es mantenimiento puro y duro y diario, que antes se hacían y se plantaban también, que parece que lo olvida, ¿no? Pero en este momento son noticias porque no hay proyecto. No hay para mí el pueblo no tiene rumbo, es decir, hay un cambio de cara con una forma de gestionar diferente, muy pendientes de la parte mediática, pero no de la importante de la gestión, sino del aparecer en un acto, en una misa, en un acto popular, más que de presentar proyectos interesantes para el municipio de Los Hilos y de estar pensando en sacar al municipio adelante, ¿no? Y plantear un modelo de desarrollo para el mismo. Les ha llamado la atención también una serie de expedientes, ustedes hablan de posibles irregularidades, son cuestiones que están estudiando, pero sí que han comentado algunas contrataciones que les han llamado la atención, por ejemplo, contratos a la pareja, en este caso, de la representante del Partido Popular, pero también hablan incluso de tratos de favor a compañeros de partido. A mí me gustaría que me explicase hasta donde pueda sobre estas cuestiones que ya, insisto, han denunciado incluso en rueda de prensa. Sí, yo soy muy responsable a la hora de hablar de esto y a pesar de que hay cosas que a veces en los pueblos pequeños sabemos que la gente habla, ¿no? Y que en muchas ocasiones se conocen muchísimas cosas, pero yo creo que en el lugar en el que estoy debo hablar desde la responsabilidad. Sí es verdad, lo comenté en la rueda de prensa, que nos hemos encontrado. Empezamos a ver que se hacían acciones, ¿no? En determinadas áreas de cultura, de comercio, de desarrollo local, que precisamente son las áreas que lleva la pareja de este señor. Veíamos que hacía acciones. Nosotros al principio pensábamos que hasta por ética eran cuestiones que me parecían moralmente reprobables, pero que entendía que se hacían voluntariamente o sin ninguna remuneración. Pero sí hemos encontrado algunas facturas en relación a esta persona ya en esta legislatura, entre los años finales de 2019 y 2020. Sí que es verdad que no son cantidades pues demasiado significativas, pero sí que es verdad que independientemente de la irregularidad que pueda tener esa contratación, que desde mi punto de vista la debería tener, no sé si como para poder contemplarse como delito, ¿no? O como falta, pero sí que es verdad que moralmente creo que son reprobables. Es decir, yo creo que esas prácticas, y más en municipios de las características que puede ser el municipio de Los Hilos, donde hay empresas que se dedican a las mismas labores que se dedica la pareja de la consejera del Partido Popular, me parece lamentable. También hemos visto pues contrataciones de vídeos publicitarios que tú a veces te imaginas, ¿no? Que sabes que hay personas en el municipio que se dedican y profesionalmente a esa labor, y ves que ni siquiera les piden presupuesto a esas personas, sino que directamente se hace una contratación a dedo a una persona concreta que es concejal. Bueno, cuando vemos un poco la factura decimos concejal de otro municipio también del Partido Popular. Entonces, estas cosas que en los municipios pequeños en todos chirrían, pero en los municipios pequeños aún más. Es que le iba a decir, al final yo creo que al final este tipo de cuestiones, que entiendo que son a través de la vía de los contratos menores, son bastante habituales en todos los municipios, pero claro, en Los Hilos, que no llegan a 5.000 habitantes, que ahí, como se suele decir, yo entiendo que todo el mundo se conoce, estas cosas no deben de sentar muy bien, ¿no? No. Se comentan en el pueblo. No, se comentan en el pueblo y creo que, como digo, es un secreto a voces. Al final, a veces cuando lo digo yo, hay gente que dice, menos mal que alguien es clara y habla, pero es verdad que lo hablo desde la responsabilidad. Una vez he visto las facturas y una vez he comprobado esa información. Yo qué sé, te ves contratos menores a aseguradoras, pues donde tienen una relación de amistad con la alcaldesa, y te ves contratos reparados, pero no una vez y reiteradamente la otra vez. ¿Pero se levantan esos reparos? Se levantan esos reparos por parte de la Junta de Gobierno
Y la primera vez, pues, bueno, entendíamos no había dado tiempo de la licitación, entendíamos que la persona era conocida, pero no íbamos a entrar en esa materia, ¿no? Porque también entendemos que es un servicio que asegura las actividades extraescolares, deportivas, etcétera, y sí que nos parece sorprendente que, bueno, una de las mejores amigas de la alcaldesa, que tiene esta aseguradora en el municipio de Buenavista del Norte, que ese contrato, también sorprendentemente, le solicitas a 4 empresas, ninguna te presenta presupuesto y se lo das a ella. Vale, el primer reparo se pasa porque entiendes que no ha dado tiempo de que hagan una licitación no, porque acababan casi de llegar, era en 2019, pero luego cuando te lo ves en 2020, el mismo reparo reiterado por la secretaria, entiendes que ya se han tenido tiempo para llevar a cabo, o por lo menos hasta... Si es reparado y no ha dado tiempo y hay una justificación, que se lo den a otra empresa, que también me consta que hay en el municipio que llevan temas de seguros. La verdad que son hechos llamativos. Hay otro episodio que también me llamaba mucho la atención. Hablaban ustedes de unos 7.000 euros en facturas a la empresa de aguas en material, supuesto material de la red de abastecimiento. El responsable del área en su momento incluso presentó su dimisión un mes después de firmar la no conformidad de esas facturas, lo cual es bastante llamativo también. Incluso dicen ustedes que desconocen el paradero de ese material, de si realmente se prestó, ¿no?, ese servicio, ¿no? Sí, a veces los vecinos también actúan para nosotros como informadores, ¿no? Y empezó un poco a esa historia, a estar en la calle, ¿no? Esto sucede que, como bien comentas, hay unas facturas que se llevan a cabo, se presentan, se firman, se recoge el material, porque están firmadas y recogida ese material en torno a, bueno, había más cantidad, ¿no? Pero en torno a 7.000 euros. Entre octubre y diciembre se llevan a cabo esa remisión de facturas y de material. ¿Qué sucede? Que el concejal responsable del área de obras y de aguas coge baja el 14 de diciembre, baja médica, y el 29 la alcaldesa presenta la no conformidad, no el concejal que está de baja, la alcaldesa. Supuestamente, en esa no conformidad es porque el material no corresponde con el material utilizado en la red de abastecimiento de agua y no corresponde con obras realizadas en el municipio. Es decir, hay facturas que dice San Bernardo, obra Enerjo, y supuestamente no se han realizado esas obras. ¿Pero esa no conformidad la da un funcionario o la propia alcaldesa? La da el encargado de obras y creo que la propia alcaldesa, porque ellos ya habían dado conformidad. Es como rechazar esas facturas nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en torno al mes de enero, febrero, solicitamos expediente, un poco cuando nos empezamos a enterar de la situación que estaba sucediendo, solicitamos expediente, y la casualidad, que aparte de que el expediente no tiene, como bien comentas, un albarán de entrega del material, solo aparece esa no conformidad, y es significativo. Nosotros pedimos el expediente en febrero y bueno, en ese tramo de febrero, en el mes de enero, sigue de baja el concejal, pero presenta su renuncia. Pero después de que ustedes pidieron el expediente, incluso. Sí, presenta su renuncia y luego renuncia y no aparece en el pleno ni siquiera a dar explicaciones de por qué. Es más, te digo, a día de hoy, pues 7 meses después, yo no lo he visto en el municipio. Me imagino que estará, pero mira que paseo y que camino en el municipio. ¿Qué dijo la alcaldesa, por ejemplo? Motivos personales, lo que siempre se alega en estos casos. Yo también fui dura, ¿no?, en ese pleno, porque sí intuía que alguna situación había, y entonces cuando pedimos la documentación aparece un informe del encargado de obras posterior a la solicitud de información, posterior a la no conformidad de las facturas, es decir, un informe del mes de marzo. Tardaron bastante en darnos la información, no los 5 días que deberían, tardaron bastante, y entonces nos aparece como para justificarnos a nosotros con ese informe, cuando yo entiendo que lo que tiene que justificar es la no conformidad, y ese informe tenía que ser del mes de diciembre, donde tras el informe del encargado pues se justificara. Y sobre todo lo que nos falta en el expediente, y por eso hemos ido a presentar una denuncia al comisionado de transparencia, es que no aparece ningún albarán, ningún documento de la empresa que se recogió ese material. Por lo tanto, a día de hoy sabemos que hay una no conformidad de factura, sabemos que el ayuntamiento lo recibió porque aparecen firmadas por los responsables esas facturas, pero desconocemos el paradero de las mismas. Es verdad que por responsabilidad, David, yo me he asesorado jurídicamente y estamos dando los pasos que creemos oportunos. Es verdad que ahora mismo pues
faltaría ese documento, yo creo, para clarificar esta situación. Esperemos que aparezca y si no, pues actuaremos como marque la ley, ¿no? Usted ha sido muy correcta, pero la verdad es que yo intentando entender un poco qué es lo que puede haber pasado, y se lo voy a preguntar de una manera, a ver si usted me lo puede decir así. Yo entiendo que lo que se está comentando en el pueblo es que ese material, pues cabe la posibilidad de que se lo haya quedado el propio concejal. El comentario del pueblo es que el material está en algún lado, pero no está en las dependencias municipales ni tampoco se ha entregado a la empresa. Ese es el comentario. ¿Alguien se lo ha quedado, en cualquier ese es el caso? comentario que está en la Bueno, empresa. ustedes, por lo que me ha dicho, han acudido al comisionado de transparencia. Sí. Este es el primer paso que han dado. Sí, este es el primer paso que Para hemos que les dado den toda la después documentación. de habernos asesorado jurídicamente y que nos hayan visto el expediente. Y si no le dan la documentación o si la documentación pues no justifica Si estos justifica, hechos. pues obviamente pues tendremos que asumir ¿no? que se devolvió, porque entiendo que si da fe la empresa de que se ha devuelto, evidentemente, pero si no, ahí estaremos por lo menos para intentar que se clarifique esta situación. Vamos a hablar de un asunto que ha generado mucho debate también. Son varios los que han generado debate, parece que no. Al final los medios muchas veces no nos fijamos tanto en lo que pasa en la Isla Baja, pero la verdad que usted nos ha contado aquí cosas muy, muy interesantes. Pero hay un asunto que sí que un poco pues, ha traspasado, digamos, esa frontera imaginaria de la Isla Baja, porque la realidad es que se habla muchísimo de ese trasvase de aguas residuales, en este caso desde Garachico al municipio de Los Silos, y que ha generado debate porque detrás también viene un debate ya de años en torno a cómo solucionar ese problema de vertidos y si hacerlo a través de un modelo de depuración natural. Vamos a ver algunos titulares de los últimos meses que son bastante llamativos. Vemos este, por ejemplo, de Daute Digital del pasado mes de enero. El Cabildo acuerda impulsar la depuración natural en la Isla Baja, un acuerdo que se adoptó en el Pleno del Cabildo, eso sí, en contra de los votos del grupo de gobierno, pero consiguiendo la mayoría, gracias al apoyo de Sí Podemos, Coalición Canaria y Partido Popular, de la oposición. Pero fíjense lo que ocurría hace tan solo unas semanas. El PSOE califica de traición, lo publicaba también Daute Digital, a Los Silos el trasvase de las aguas residuales, de las que hablábamos en este caso desde Garachico al municipio de Los Silos. Y por último hemos visto hace unos días este otro titular en el periódico El Día: Los Silos paraliza el acuerdo de trasvase de las aguas residuales desde Garachico. Nosotros, Macu, le preguntamos precisamente al consejero de Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, a Javier Rodríguez, cuando se sentaba en esta mesa hace unos días, y creo que vea con nosotros un poco la respuesta que nos daba ante esta situación que se está dando en la Isla Baja. Se ha generado un proceso de contestación social a través de, bueno, lo ha pivotado, lo ha canalizado una plataforma, y en este caso pues lo que vienen demandando es que las aguas residuales de Garachico no se viertan por el emisario submarino comarcal que está ubicado en el término municipal de Los Silos. Yo francamente no lo entiendo, porque los argumentos son bastante peregrinos. Cualquier contaminación que llegue a nuestras costas afecta al conjunto de la isla. No existe una policía que vaya montada en unicornio, que esté en el límite entre las aguas de Garachico y Los Silos, pidiéndole a los residuos que no vayan al término municipal de Los Silos. La contaminación que se genera en el Garachico acaba finalmente en Los Silos y posteriormente en Buenavista, porque la deriva de la costa sigue esa proyección, sigue ese sentido. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es acabar con los vertidos en el conjunto de la isla. Esta es la explicación que daba en este caso el consejero del Cabildo. Cuéntenos qué está ocurriendo, cuál es la situación actual y bueno, cuál es la posición del PSOE en el municipio. Es mucho más profundo que ese simple hecho, ¿no? Todos estamos de acuerdo que no queremos vertidos. Y lo digo aquí, quizás yo me he sentido afectada porque yo precisamente soy del barrio de la Caleta de Interián, uno de los barrios más afectados por estos vertidos que se producen en Las Cruces, en el término municipal de Garachico, pero que evidentemente, totalmente de acuerdo con el consejero, en ese aspecto, el mar no tiene un muro. El mar, igual que es un elemento que es capaz de regenerar de forma natural algún tipo de pequeño vertido, tampoco entiende de que tenga un muro y de que precisamente los que somos de la zona sabemos que las corrientes precisamente donde van, hasta cuando desgraciadamente hay un ahogado, van hacia la costa de Los Silos o hacia la costa de Buenavista del Norte. Por lo tanto, partimos del punto de que nadie, y empezando por la plataforma ciudadana, no queremos vertidos al mar, no en Los Silos y no en Garachico. Pero sí que es verdad que quizás este proceso lo que ha hecho es dilatarse en el tiempo y bajo mi punto de vista
Lo que entiendo es que durante estos 2 años, desde el 2019, sí que hubieron, desde el 2017 viene esta historia, ¿no? Este debate, ¿no? Desde cuando se aprueba ese proyecto comarcal, que al principio pues parecía algo positivo para la comarca, venía a eliminar un problema de vertidos que ocurría principalmente en el municipio de Garachico, porque hasta ese momento hay que recordar que Los Silos vertía de forma regular en el municipio de Los Silos. Es verdad que en ese momento se vence el título habilitante de la ETAR, de la estación de tratamiento primario, y por lo tanto hay que renovar, pero sí hay que tener claro que también Los Silos siguió haciendo un plan de vertidos que precisamente lo llevaba a cabo la Universidad de La Laguna, donde los valores de vertidos eran los permitidos y se enviaba al Gobierno de Canarias. Por lo tanto, Los Silos cumplía. Era uno de los municipios o de los pocos municipios de la comarca que cumplía con el tema de vertidos. Sí, el resto no lo hacía, entiendo, por ejemplo. El resto no lo hacía. Sí que es verdad que aún así, pues para nosotros nos parecía un proyecto interesante en el sentido de que se eliminaría hasta los vertidos que ahora mismo proponía Los Silos y que íbamos a generar de un residuo un recurso, ¿no? Y que el agua iba a ser un aprovechamiento, que puede ser en los dos modelos. Sí que es verdad que después de un debate profundo, sobre todo del modelo, se empiezan a barajar otras alternativas por especialistas, por ingenieros en la materia, mirando un poco los modelos que se habían implantado en zonas más rurales como Masca, pero también teniendo la vista puesta en otros municipios de la península donde se han llevado a cabo también estas acciones y han implementado modelos de desarrollo de depuración natural. Los Silos se empieza a posicionar, ¿no? en que sí, que quiere un cierre de ciclo. Los Silos no se niega al trasvase de aguas, evidentemente, de Garachico a Los Silos nunca. Lo que se niega es que el ciclo no esté cerrado y que Los Silos tenga que verter todas esas aguas por su emisario submarino. Es decir, no es que se niegue, igual que en la plataforma ahora mismo. Yo estuve presente el día de la manifestación que convocó la plataforma, y la plataforma lo que habla es de periodos que ellos lo que tienen miedo es que esto se quede en un trasvase, que se siga vertiendo durante muchos años más, porque no nos vamos a poner de acuerdo del modelo que yo creo... Yo entiendo que el trasvase sí que es necesario en cualquier caso, ¿o no? ¿O se puede evitar? Se podría evitar si se hubiera planteado otro tipo de proyecto dentro del plan hidrológico, si se hubiera planteado pues una ETAR en Garachico con un emisario submarino en la misma zona que después de un tratamiento primario vertiera esas aguas, perfectamente se podía, ¿verdad? No ha apostado por ese modelo, claro. No ha Entonces, apostado por ese modelo. Llegados a este punto, que es un poco también la pregunta, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Es decir, ¿se puede frenar ese trasvase que yo entiendo que técnicamente ahora mismo es necesario para instaurar el modelo de depuración que quiere el Cabildo? Yo lo que entiendo desde mi posición como grupo de la oposición, David, es que no se ha hecho nada en estos 2 años. En 2019, desde antes, ya con la oposición, en 2018, se llegó a un consenso de abogar y luchar por un sistema de depuración natural en el municipio de Los Silos, por los 3 partidos políticos, que son las 2 personas que lideran ahora el municipio de Los Silos, en este caso Santiago Martín y yo, que formaba parte de ese grupo. Para alcanzar ese objetivo se necesita hacer un anteproyecto, ver si tiene viabilidad, irlo trabajando con el Consejo Insular de Agua, un proyecto, etc. ¿Qué sucede? Que no se ha hecho nada de eso. Lo que se ha hecho es estar esperando que el problema te llegara, como digo, a los pies, es decir, tenerlo delante para afrontar ese problema. Si Los Silos ya hubiera tenido un proyecto, si hubiera trabajado con el Consejo Insular de Aguas, posiblemente al abrir el Cabildo Insular de Tenerife, el tercer ciclo del plan hidrológico, estaríamos en un momento donde sería viable ese sistema. Y por lo tanto, es que el consejero decía, nosotros queremos desarrollar este modelo comarcal, pero bueno, si los municipios quieren apostar por la depuración natural, tienen abierto precisamente el plan hidrológico para que con su autonomía puedan desarrollar esos modelos. Pero eso es viable, o sea, ¿tiene capacidad Los Silos por sí mismos para desarrollar ese modelo, digamos, de espaldas al Cabildo de Tenerife? David, yo creo que el Cabildo tampoco nunca se ha negado en sí a algún tipo de colaboración. No asumir el coste, evidentemente, como sí sería el otro modelo,
pero ahora mismo están los fondos europeos. Bueno, al final en el Rosario lo ha acabado haciendo, es decir, parecía que no... Y colaboró. No se podía hacer y al final acabó colaborando. De hecho, pagó la mayoría de la infraestructura. Yo lo que entiendo es que si hubieras tenido un proyecto o un anteproyecto, como ha hecho, y no me gustan las comparaciones, pero como ha hecho el municipio de Buenavista, que sí defendía ese modelo y ha estado implementando acciones para alcanzarlo. Es decir, Los Silos se ha quedado en nada. Nosotros llevamos una moción, solicitamos una reunión porque a nosotros no se nos ha hecho partícipe de ninguna decisión y de ninguna reunión en lo que tiene que ver con el sistema de depuración desde que dejamos el gobierno. Nosotros solicitamos en noviembre una reunión que a día de hoy todavía no se nos ha concedido. La plataforma sí ha mantenido reuniones ad hoc con el grupo de gobierno y estaba informado desde hace una semana de lo que iba a suceder. Nosotros nos avisaron el viernes cuando se celebró la Junta de Gobierno. Por lo tanto, sí que tenemos un descontento, porque en el mes de enero nosotros ya le estábamos diciendo a la alcaldesa en una moción: decrete la emergencia, porque veíamos que ya la obra estaba finalizando, decrete la emergencia, haga una modificación presupuestaria para hacer el proyecto. El municipio de Los Silos puede asumir un proyecto. Puede asumir 15.000, 20.000 euros que costaría un proyecto de depuración natural. Otra cosa es, teniendo el proyecto, vas a poderte acoger a financiación. Entonces, ya hablando de esos barato pasos, ese precio que acaba de dar usted, no sé si sí, la verdad es que no lo desconozco. Lo que es el proyecto 20 y algo, no creo que esté en lo que es el proyecto. Pero otra si cosa es la asumible. ejecución. Bueno, pero pues hay que ejecutarlo, claro. Sí, otra cosa es la ejecución, pero la ejecución, para eso luego está la gestión de intentar pedir colaboración, no solo a la administración insular, a la administración regional o a los propios fondos europeos. Ahora mismo los fondos europeos yo creo que son un maná para todos aquellos municipios que tengan proyectos ejecutados. ¿Qué pasa en Los Silos? Que no hay nada. No hay ni siquiera un estudio previo. Es decir, por poner en tela de juicio, pongo en tela de juicio hasta que los terrenos donde se plantea ese sistema de depuración sean municipales. Y se están planteando como que son municipales. Entonces, son tantas las carencias. Esa moción que presentamos, David, votaron en contra. Votaron en contra porque dice que ya estaban en reuniones con algún tipo de empresa. A día de hoy ni hay proyecto. Me parece también característico, sacas la publicación del día, pero es que 3 días antes, el viernes, saca una publicación en el Ayuntamiento de Los Silos diciendo que han firmado un acuerdo magnífico que gracias al Consejo Insular de Agua, que va a ser lo mejor para el municipio de Los Silos, y de ahí vienen las protestas, pero es que ni siquiera, a lo mejor firmas el acuerdo y bueno, lo explicas a la ciudadanía a través de una asamblea, etcétera, y además advertir a la ciudadanía antes, hasta el grupo de la oposición, de lo que iba a suceder. Nosotros por eso decimos que se ha traicionado, porque llevan haciendo de espaldas a la ciudadanía todos los movimientos en este tema, las negociaciones que han llevado a cabo de espaldas a la ciudadanía. Y sí que es verdad que entiendo la posición del Cabildo, ellos defienden un modelo para la isla, pero yo en mi municipio, por mi autonomía municipal, tengo derecho a decidir qué modelo de desarrollo, y entre ellos está también el de regeneración de residuos a un recurso. Y es verdad que parece que el convencional es el único que se va a reutilizar agua. En el natural también se reutiliza el agua para jardinería, para a lo mejor otros tipos de cultivo. Quizás el plátano, el agua pues igual no pueda dedicarse a ese cultivo, pero sí a otros cultivos posiblemente. Lo cierto es que es un debate muy interesante, Macuel. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco muchísimo que hayamos podido abordar hoy toda la actualidad del municipio de Los Silos, pero veremos cómo se acaba desarrollando todo este debate, porque si bien es verdad que el Cabildo tiene su competencia a nivel insular y el Ayuntamiento evidentemente tiene que defender su interés municipal, también es verdad que lo ideal sería que hubiera una colaboración entre instituciones y que esto fuera mucho más fluido de lo que está haciendo. En cualquier caso, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo en el municipio de Los Silos. Muchas gracias a ustedes y espero por lo menos haber acercado a la ciudadanía, que creo que lo estamos intentando hacer con los medios que están a nuestro alcance, y también demostrándole que creo que el PSOE de Los Silos era una opción para liderar el pueblo de Los Silos, y creo que en 2023 puede ser una opción para mover todos estos proyectos interesantes que se han quedado en el olvido en el municipio de Los Silos. Seguiremos muy pendientes de cómo avanza esa actualidad en Los Silos. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Macuel ha estado hoy con nosotros para trasladarnos un poco hasta la isla baja de Tenerife. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana con más actualidad informativa. En este caso nos vamos hasta el municipio de Güímar. Nos va a acompañar su nuevo alcalde, Gustavo Pérez, que estará con nosotros también para hablar de la actualidad de Güímar. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.
Chao.